Dios les bendiga a todos. Les saluda a Steven Morales Sarmiento. En estos momentos vamos a iniciar con esta siguiente lección con base al tema cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia, donde en estos momentos vamos a estar en lo que es la lección número 5 y en esta lección vamos a estar viendo lo que es el contexto general y específico, y también vamos a estar viendo palabras que se repiten constantemente, que es necesario para entender cada uno de los textos. Vamos a estar hablando en estos momentos de lo que es, para ser un buen intérprete, debemos considerar el contexto general y específico. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos momentos? Bueno, vamos a estar hablando de lo que es estos contextos de la Biblia. Vamos a considerar el contexto del capítulo, del libro y de toda la Biblia. Pero es necesario que para esta lección lo hagamos y entendamos considerar este orden. Si bien es cierto, la Biblia nunca se va a contradecir. Sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo, y los 40 hombres que escribieron la Biblia aproximadamente, estos 66 libros, no vamos a encontrar ninguna contradicción. Ahora, sabemos algo que es muy importante y que vamos a tener que tomar en cuenta. A la hora de que vamos a ver en estos momentos esta lección, vamos a considerar estos contextos, pero siempre que vamos a explicar cada uno, vamos a ver primero su capítulo, después el libro y toda la Biblia. Pero vamos a saber que nunca va a haber una contradicción, sino que se va a complementar. Pero muchas veces vamos a encontrar palabras que son iguales, pero se deben entender en su contexto y en su libro. Por eso primero hay que ver su capítulo, su libro y después otros libros para comprender esto. Ahora, vamos a ver en estos ejemplos que vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a considerar que no exista contradicción en nuestra conclusión. Esto quiere decir lo siguiente. Cada texto se va a entender en su contexto y vamos a ver que tiene su propio significado e interpretación. Sí, esto lo vamos a entender en su contexto primeramente. Vamos a ver también que cada texto debe ser interpretado considerando o considerándolo en el mismo libro. Ahora, cada texto debe ser interpretado, pero debemos saber que no va a contradecir otro libro, o que ese tema doctrinal que vamos a explicar, por ejemplo, en estos momentos uno de ellos, no va a haber una contradicción en otro libro. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo acerca de lo que es el pecado. Y en estos momentos vamos a considerar de que vamos a entender lo que es el pecado y vamos a ver varios textos, pero vamos a ver en estos momentos donde uno de los temas que a lo largo de la historia se ha hablado es que las personas nacen con pecado, que esto es un error doctrinal, sí, y es conocido como total depravación o pecado original, que tiene que ver con una de las enseñanzas en el Tulip por el calvinismo, y en la letra T, que esto es un acróstico, se presenta como total depravación y tiene que ver con que los niños o los bebés nacen con pecado, que le es heredado el pecado. Entonces, por eso se han creado otros errores doctrinales
como bautizar a niños, que esto es totalmente erróneo a la luz de la Biblia. Pero vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia realmente. Y para ello vamos a utilizar textos que inclusive las personas que defienden ese error han utilizado. Y vamos a utilizar estos mismos textos y los vamos a explicar desde su contexto. Y después vamos a utilizar otros textos para ver cómo cada uno de estos textos se explica en su debido contexto y ninguno de estos textos va a tener una contradicción al final. Más bien se complementan y cada uno de estos textos contradice el error doctrinal enseñado por el calvinismo con lo que es la total depravación. Vamos a ver primero la definición de lo que es pecado. El pecado se define como transgredir una ley o más. De hecho, se utiliza la analogía de un arquero donde él toma su flecha y suelta aquella flecha y le va a dar un blanco y no le da, errar al blanco o como cruzar una línea. Entonces, esto es lo que se entiende como lo que es el o la definición de pecado. Ahora, si hablamos en estos momentos de ello, vamos a ver algunos de los textos que son utilizados por estas personas. Vamos a ir a lo que es el libro de los Salmos. Y vamos a ir al Salmo 51, versículos del 5 al 11. Salmo 51, versículos del 5 al 11. Dice de la siguiente manera. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Este versículo 9 es clave. Dice también el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, este texto ha sido uno de los que se usan de forma incorrecta por aquellas personas que lastimosamente no han comprendido el texto. Pero ahora vamos a comprender el texto. Pero ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, ellos dicen que como David fue concebido en pecado, o sea que él nació en pecado, que le fue heredado por la madre, porque malinterpretan el verso 5. Entonces de aquí lo que hacen es guindarse para crear esa falsa doctrina o uno de los textos utilizados. Pero no se entiende el contexto. Bueno, hay que entenderlo un poquito. Hay que ver aquí que el salmo que vemos aquí se conoce como salmo penitencial o de arrepentimiento. ¿Y quién es el que habla aquí? Aquí vemos que es el rey David y que él está pidiendo perdón y muestra que está arrepentido por su pecado. Aquí el contexto de esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, donde nosotros podemos ver la información que se nos da acerca de lo que hizo David. David estaba en su palacio y sale a aquel lugar y puede notar donde una mujer se estaba bañando, que era Betsabé. Él codicia a esta mujer, pero esta mujer estaba casada con Urías Eteo. Este hombre lo que hace en muchas ocasiones, una de ellas es tomar a aquella mujer y tiene relaciones sexuales ilícitas con ella. Otra de las cosas que hace es enviar a Urías Eteo a la guerra y él no va a la guerra, tenía que ir a la guerra, pero no va y lo pone al frente
para que fuese asesinado. Bueno, él actuó muy mal, sí, pero él reconoce sus pecados. El salmista pide perdón y misericordia. Ahora, debemos saber que el libro de los Salmos son cantos, son himnos. No se están enfocando en temas doctrinales, pero aquí el salmista realiza algo. ¿Y por qué es que él utiliza estas palabras en el versículo 5? He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Como vemos que es un salmo, es un canto, está escrito en verso, hay poesía aquí. Una de las palabras que encontramos aquí, o que podemos entender, es que el salmista lo que está realizando aquí es una hipérbole. Él se está basando en la situación en la que él se encuentra y utiliza estas palabras para dar énfasis a los pecados que él cometió. La frase en pecado me concibió mi madre lo que hace es hacer referencia a la condición en la que él se encontraba y en el momento en que él estaba allí y fue traído. Entonces, sí fue traído y al mundo, y el contexto sabemos de el momento, había mucha pecaminosidad, pero aquí lo que él hace es hacer una exageración para enfatizar la condición en la que él se encontraba. Entonces debemos recordar esto. No está hablando que él nació así. Ahora, si llegamos a esta conclusión sobre este texto en su mismo libro, debemos considerar que no exista contradicción en otros libros. Si este texto nos dice a nosotros con claridad que, bueno, lo que él está haciendo es énfasis, pero él no nació en esta condición, debemos considerar que en otros textos no lo contradigan. Ahora, viendo la definición, vemos que la definición de pecado es transgredir una ley. Si nosotros vemos las características de un bebé todavía no tiene la capacidad intelectual y física para poder cometer tal acción. Así que esto es parte. Pero veamos otros textos y los explicaremos en su debido contexto. Si vamos en este momento a lo que es el libro de Génesis en el capítulo 8, versículo 21, vamos a encontrar ahí una información muy interesante y que este texto nos ayuda a entender un poco más el panorama de la manera en que una persona es considerado como alguien que puede cometer un pecado. Génesis capítulo 8, versículo 21 dice lo siguiente. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué razón? Dice aquí. Porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde dónde? Desde su juventud. Si llegamos hasta esta parte, podemos ver que el escritor dice que el intento del corazón es malo, o sea, la mente de la persona llega y es mala desde el punto de partida que es en su juventud. En otras palabras, que es desde que la persona tiene la habilidad de procesar la información y pecar. Sabemos que hay cierta edad que el hombre puede desarrollar su intelecto y la capacidad física para poder cometer pecados. Dios nos comparte aquí una gran respuesta y nuestra pregunta basada en su contexto se da después de que Noé y su familia salieron del arca, puesto que Jehová percibió el olor grato porque Noé hizo un altar y ofreció a Jehová holocausto. Hizo lo bueno mientras que otras personas no hicieron lo correcto. Dios aquí no es que se dio cuenta de ese momento, sino que nos da a conocer a nosotros esta información. El hombre hace lo malo, estos intentos son malos desde su juventud. Así que no es desde niño,
sino desde su juventud que los intentos son malos. Podemos ver otros textos que aquí llegan y son totalmente en armonía con este, que es por ejemplo Deuteronomio capítulo 1, versículo 39, el quinto libro del Pentateuco, dice lo siguiente, dice así, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Si consideramos este texto, nos presenta cómo Dios se enojó con el pueblo de Israel por sus prevaricaciones, donde esta generación no vería la tierra que Dios había prometido a los padres, a excepción de Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, porque él sería el que les hará heredar a Israel, y a estos niños que no sabían distinguir, ellos no tenían el conocimiento del bien y del mal. Entonces, debemos saber algo, el conocimiento se obtiene a través de la información. Estos niños no habían pasado por esto. La primera generación, pues, debía de vagar 40 días, pero pagó 40 años, que se conoce como la marcha fúnebre más larga de la historia, donde estaban dando vueltas allá en el desierto en Cades Barnea. Y muchos de estas personas, pues, ¿qué fue lo que pasó? El texto nos da la información. Muchos murieron, allí quedaron postrados en el desierto. Pero aquí estos niños que no saben lo bueno ni lo malo, ellos entrarían. Este texto nos dice que los niños no saben, no tienen la información todavía de lo bueno ni lo malo. Veamos otros textos. Podemos ir al texto de Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 dice de la siguiente manera. Vamos a ir desde el versículo 14 al 16. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Bueno, si bien es cierto, el texto nos está hablando aquí de el nacimiento de Jesús, y antes de que él sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Quiere decir entonces que hay una edad que no tenía la facultad para poder tomar decisiones, para saber esto. El contexto aquí está hablando Isaías de la profecía, donde, bueno, está hablando aquí primero de un rey Acaz, pero aquí presenta un mensaje al pueblo, donde se nos habla de la profecía mesiánica, que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, y que él, antes de hacer esto, antes de ir a cierto lugar y todo lo demás, habían cosas que él no podía hacer. Y este texto nos dice que él no podía desechar lo bueno, desechar lo malo y escoger lo bueno todavía, porque era un niño, no tenía esa habilidad. Este es otro texto que vemos que está en total armonía con lo que es Salmo 51, Génesis 8, 21, Deuteronomio 1, versículo, lo que es el versículo 39. Pero ahora vamos a ver otro. Vamos a ver Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel es un gran libro, nos presenta la soberanía de Dios, y aquí, siendo un libro de mucha información, aquí Ezequiel nos va a estar hablando de un gran mensaje y una gran circunstancia en que se encontraba el pueblo, pero una actitud totalmente absurda. Ezequiel 18:20 dice de la siguiente manera,
Dice así: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí nosotros podemos ver que este texto nos habla de una gran excusa que tenía el pueblo con un dicho que era: los padres comen uva y a los hijos les da la dentera, como diciendo, de ahí, los padres fueron los que cometieron el pecado y nosotros sufrimos las consecuencias. Como diciendo esto, los padres pecaron y nosotros somos culpables. Sin embargo, aquí el mensaje divino, y aquí por boca de Ezequiel, es dejarle claro a aquellas personas que todo el justo juicio de Dios será para ellos. Aquí vamos a ver cómo el justo o cómo es justo el juicio de Dios para el pueblo de Israel. Aquí aquellas personas no podían venir y estar haciendo o diciendo y echándole las culpas a otros. Cada uno es responsable de sus actos, de sus pecados, y por lo que cada uno haga, va a rendir cuentas a Dios. El que haga lo bueno iba a vivir, y el que haga lo malo pues va a ser castigado. Dios iba y va a retribuir a cada uno conforme a sus acciones. Así que este texto es otro que nos prueba a nosotros que cada uno responde a Dios conforme a sus pecados. Y el Hijo no va a llevar los pecados de su Padre, ni el Padre va a llevar los pecados de su Hijo. Así que no hay excusa. Vemos cómo los textos que hemos hablado están en total armonía. Si nosotros vamos a otro texto en estos momentos, pero ya no del Antiguo Testamento, vamos a encontrar entonces cómo el escritor Santiago, que fue el medio hermano de Jesús, nos comparte una información muy importante en el capítulo 1. Dice aquí el escritor, desde el versículo 13 al 14, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Veamos el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí este texto nos da cierta información. Sabemos que el pecado en griego es amartía, errar al blanco, transgredir la ley de Dios. Aquí entonces se nos da una información. Unas palabras que debemos resaltar aquí mayormente tiene que ver con la palabra concupiscencia. Esta palabra es malos deseos. Aquí el mismo texto, nos expresa la responsabilidad que la tentación proviene de los malos deseos de cada una de las personas. Entonces, aquí no se puede culpar a Dios, pero ¿qué es lo que sucede? Aquí podemos ver que este texto nos da la información que la persona es tentada de sus propios malos deseos. Aquí nadie puede decir entonces que sea por otra persona o por Dios, sino por sus propios malos deseos, o sea, deseos pecaminosos. Cuando esos malos deseos salen de la mente y son realizados, materializados, lo que se va a cometer es el pecado. Y después de que la persona comete estos pecados y siguen estos pecados, sabemos que el pecado produce la muerte, nos separa de Dios. Y sabemos que si una persona muere en pecado, pues es separado completamente de Dios, y al morir en esta condición ya no va a tener
oportunidad de arrepentirse. Pero ¿qué es lo que sucede aquí en este texto? Bueno, debemos saber algo. ¿Un niño tiene malos deseos? ¿Deseos pecaminosos? No. ¿Cuál deseo malo va a tener un niño? No ha visto nada, ni ha experimentado nada. No puede pecar, todavía un niño no tiene la facultad necesaria de procesar esa información a tal magnitud y mucho menos realizarla. No le podemos decir a un bebé, vaya a la pulpería o vaya al mercado, a la tienda, al supermercado y decirle, vaya y traiga helados. Él no puede hacer eso, todavía no entiende. Mucho menos va a tener un mal deseo y va a ir a robar. No puede hacer eso. No puede transgredir la ley de Dios aún porque es un bebé. Por lo tanto, los niños no cometen pecado. Y si no cometen pecado, no tienen pecado. No van a nacer con pecado tampoco. Vemos cómo los textos que utilizamos en su debido contexto tienen un significado y su interpretación, pero cada uno de ellos no se contradice, sino que se complementa, y tal postura del calvinismo es totalmente incorrecta. Cada uno en su texto tiene su propio significado e interpretación. Cada texto debe ser interpretado y considerado en su libro, pero cada texto que vimos ha sido analizado y ninguno se contradice entre sí. Por lo tanto, nadie puede concluir que un niño nace con pecado. Los bebés son inocentes por el simple hecho de que no tienen el conocimiento y la capacidad para infringir la ley de Dios. Veamos otro ejemplo ahora. Si vamos a decir como por ejemplo que se debe creer para ser salvo, bueno, es parte de, pero existe una enseñanza que tiene que ver con una fe sola. Y esto es una base de las enseñanzas de lo que es los reformistas o la reforma. Y lo que enseñan es que simplemente se requiere de tener fe. Y con que yo tenga fe, nada más, pues con eso soy salvo. Lastimosamente, muchas personas han entendido de forma incorrecta lo que es la palabra fe y no se ha entendido en su debido contexto. Como por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de la palabra fe y vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se nos dan estas palabras para la fe. Y en el contexto de este capítulo 11 nos presenta a varias personas que a lo largo de la historia pues han quedado en récord como personas de fe. Pero la fe que ellos han presentado tiene que ver con una fe obediente y es la que nosotros debemos considerar hoy. Ahora, la palabra fe ha sido utilizada en diferentes maneras, como por ejemplo, si nosotros vamos a Judas 3 no tiene capítulo, en el versículo 3, vemos cómo el escritor tenía un gran empeño para escribirles a ellos acerca de la común salvación, a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos. Ahora, aquí la fe hace referencia al conjunto de doctrinas que corresponden al sistema del nuevo pacto y está dándose la información así porque el problema que se daba pues era por los falsos maestros y las falsas doctrinas que se avecinaban. Entonces, los santos, tanto en ese momento y hoy, lo que se debe hacer es contender ardientemente por la fe. En otros textos se utiliza la palabra fe, pero lo que hace referencia es a su convicción personal en
algo, como lo que es Romanos capítulo 14. ¿Tienes tu fe? Tenla para tú mismo. O sea, ¿esa es su convicción de eso? Bueno, esa es su convicción. Está refiriéndose en el contexto a asuntos de opinión. Pero cuando vamos al capítulo 10 del libro de los Romanos, vamos a ver varios textos y muchos de ellos son utilizados de forma incorrecta, donde hay inconsistencia a la hora de interpretar la Biblia en su mismo contexto. Romanos capítulo 10, versículo 13, podemos leer este texto. Si vemos solo este versículo, dice de la siguiente manera: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, muchas personas se quedan en solo eso, pero ¿a qué se refiere invocar? ¿Qué es lo que está pasando en el contexto? Si vemos el capítulo 10, desde el versículo 1 se escribe a hermanos, se escribe a los hermanos que están en Roma, y el apóstol Pablo, bueno, presenta el celo que había del judaísmo, pero no era conforme a un pleno conocimiento. Estas personas no estaban actuando de la manera correcta y el apóstol Pablo pues muestra su deseo y amor por ellos, tanto así que aquí utiliza palabras tan fuertes donde él desea que ellos sean salvos, pero ellos deben obedecer. Sin embargo, aquí utiliza varias palabras. Si seguimos leyendo los mismos versículos, en el 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Vemos la necesidad de que para invocar esta palabra, que es muy importante y ya vamos a hablar de ella, pues bueno, había la necesidad de que para ello, ellos, pues para creer, pues debían escuchar. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Debían de predicarles si era algo que les estaba costando hacer a aquellas personas. Había que hacerlo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y presenta aquí algo que es de elogio para los que predicamos el Evangelio de parte de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vemos también que el texto dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Este versículo 16 es clave. Vemos que no todos obedecieron. Entonces, ¿por qué no todos obedecieron? Porque no todos creyeron al anuncio. Entonces, para invocar deben creer y para creer deben obedecer. Entonces, el contexto está hablando y está citando lo que es anunciar el Evangelio. El Evangelio, de acuerdo a 1 Corintios 15, el 1 al 4, nos muestra lo que es las buenas nuevas y que es la muerte, sepultura y resurrección. Si volvemos aquí a Romanos y nos regresamos unos capítulos antes, como en el capítulo 6, versículo 3 al 4, nos muestra que son justificados y somos justificados en la conversión, y nos muestra la conversión en semejanza de, o el bautismo en semejanza de la muerte, sepultura y resurrección. Dice el texto del 3 al 4: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí nosotros podemos ver la descripción, la importancia del bautismo. Ahora, si regresamos al capítulo 10 y en el versículo 16, este contexto dice que no todos obedecieron porque no todos creyeron al anuncio del Evangelio.
Si el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección, y la semejanza de él es en la conversión, en el bautismo, vamos a concluir entonces que nada más decir yo creo suficiente. Si el mismo escritor, el apóstol Pablo, nos muestra a nosotros la necesidad del bautismo, el contexto nos muestra la importancia de obedecer. ¿Pero qué se debe hacer? Bueno, se debe oír. Dice el versículo 17 aquí en el capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Toda persona va a ser obediente, pero debe oír la palabra de Dios. Va a creer y va a invocarle, confesarle, poner a Jesús como autoridad. Cuando ponemos a Jesús como autoridad, nos vamos a sujetar a sus leyes. ¿Y qué dice sus leyes? Jesús allá en Mateo 28, 18 y 19, después de su resurrección, le dice a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y dice, y les da el mandato de ir por todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Qué importante. Veamos cómo Jesús les dice algo similar en Marcos 16:15. En Marcos 16:15, Jesús les dice a estas personas lo siguiente. Dice Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué importante esto. No hay contradicción, jamás lo va a haber. Vemos cómo el pensamiento de, o lo que el apóstol Pablo escribe, que siendo revelado esta información, él les da a entender la importancia y no se basa solamente en creer. Vemos las palabras ahora del apóstol Pedro en Hechos 2:38. Pedro les dice a estas personas, ¿qué les dice? Lo siguiente. Él dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Se debían arrepentir, cambio de mente. Debían de bautizarse, sí, sumergir bajo agua, bajo la autoridad de Jesucristo. Recordamos, toda autoridad le había sido dada. ¿Y con qué propósito? Para el perdón de pecados. Ahora, si regresamos al apóstol Pablo, ¿cuál fue la acción de él en su conversión? Si nosotros nos regresamos de Romanos a Hechos y vamos al capítulo 22, versículo 16, Ananías le dice a unas palabras a él: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Veamos mejor qué dice el texto. Dice así, Hechos 22, 16. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, si volvemos a Romanos capítulo 10, versículo 13, ¿cómo es que se invoca el nombre del Señor si no es obedeciendo? ¿Y cómo? Lavando sus pecados, bautizándose. Ya una persona habiendo escuchado el Evangelio, creído en Jesús, confesándole y arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de pecados. Entonces, va a haber armonía en esto. No puede decir una persona que solamente con el creer. Si regresamos a lo que Pedro dice en Hechos 2:38, vemos cómo hay total armonía en la primera carta que él escribe, en el capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, lo cochino, lo sucio de la carne, pero nos aspira a una buena conciencia a Dios. Entonces, este bautismo nos salva. ¿Por qué se da esto? Dice el mismo texto: por la resurrección de Jesucristo. Entonces, si nosotros respetamos cada uno de sus contextos, vamos a ver que se debe oír, vamos a ver que se debe creer, pero no solo eso,
confesarle, arrepentirse y bautizarse bajo la autoridad de Cristo para el perdón de pecados. Así que vamos a ver entonces la importancia de cada texto. Cada texto nos muestra la información que aparece y lo que dice. Nos muestra la importancia, pero cada una de su conclusión vamos a tener que respetarla, cada uno en su definitivo o en su debido contexto, pero cada uno de ellos se complementan y vamos a ver que el plan de salvación es el mismo para todos. Y hoy va a ser así, todos deben oír, todos deben creer, confesarle, arrepentirse y bautizarse bajo la autoridad de Cristo para el perdón de pecados. Y no vamos a concluir de manera errónea a decir que nada más se necesita tener fe. Sí, yo creo. No es así porque la Biblia no enseña eso. Y vamos a tener ese cuidado. Ahora, el orden siempre va a ser importante. Nos vamos a quedar en el texto de cada capítulo. Podemos ir al libro, podemos ir al contexto de toda la Biblia, pero no vamos a encontrar contradicción. Entonces vamos a ver esto y recordemos la importancia del contexto. Nunca vamos a ir a otro texto, otro capítulo, otro libro de la Biblia sin antes haber considerado el contexto remoto e inmediato. Muchas veces se cae en el error de ir a otros libros de la Biblia para interpretar un pasaje. Cuando esto se hace sin considerar primero el pasaje, bueno, hay errores de interpretación. Muchos pasajes nos pueden ayudar, pero debemos buscar que se complementen y no que se dé una contradicción. Así que esto es necesario que lo entendamos. Ahora, vamos a ver en estos momentos otro punto que tiene que ver que un buen intérprete debe considerar las frases que se repiten en el texto constantemente. ¿A qué nos referimos con estas palabras? Esto tiene que ver con las frases que se repiten y que son importantes. Estas frases muchas veces lo que nos van a dar cuál es la idea central del pasaje, nos van a dar a entender cuál es la idea o el tema central que quiere dejar a entender el escritor en todo el libro y que se expresa de diferentes maneras. Y lo vamos a ver así. Pueden aparecer en el mismo versículo, una palabra que se repite una y otra vez. Pueden aparecer en el mismo capítulo o en todo libro en varias ocasiones. Ahora, es importante entender esto. Si el escritor utiliza varias veces en el texto una misma palabra, hay que prestar atención a lo que va a decir, pues es demasiado importante. Como por ejemplo, si nosotros vamos a Juan capítulo 3, versículo 5, vamos a encontrar allí, de hecho en dos versículos esto se repite, pero aquí dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos que se repite la palabra de cierto. En verdad te digo. En otras palabras, lo que le está diciendo Nicodemo, esto que le voy a decir es muy importante, así que necesita poner atención a esto. De la misma manera, cuando nosotros vamos al texto, debemos lograr entender esto. El escritor, o aquí Jesús está diciendo esto y el escritor está recopilando esta información porque es de vital importancia, le está poniendo énfasis, así que nosotros debemos tomarlo en cuenta. O podemos volvernos a lo que es al capítulo 1. Vamos a ver que el texto dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si vamos al versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
¿De quién nos está hablando aquí? Aquí vemos que la palabra que se repite es el verbo. Aquí el verbo se hizo carne. Aquí podemos ver que esta palabra a lo que está haciendo referencia es a Jesús. Así que ponemos cuidado en esta palabra y aquí nos está hablando de alguien. Está haciendo referencia a Jesús, a lo que Él hizo. Entonces, es necesario ver esto. Ahora, muchas veces la palabra aparece de diferentes maneras en el mismo versículo. No solo en el mismo versículo, sino en el mismo capítulo. Podemos ver otros ejemplos. Si vamos a la carta que el apóstol Pablo, la primera que escribe a los tesalonicenses, aquí vamos a irnos al capítulo 4. Capítulo 4, aquí vamos a ver que dice en varias ocasiones, y podemos ver, como por ejemplo en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vamos a ver que en el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí vamos a ver en otros versículos, en el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vemos que esta palabra aquí, en solo estos versículos, la encontramos 3 veces. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí el texto? ¿Qué es lo que les quiere dar a entender? Es la palabra santificación. Esta palabra es importante. Préstele atención a ello. Entonces es necesario que nosotros tomemos en cuenta esto. Ahora, si queremos ir a frases repetidas que se dan en un mismo libro, en diferentes versículos y capítulos, es importante también. Si nosotros vamos a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Filipos, esta carta es muy hermosa. Vemos cómo se presenta el apóstol Pablo en el capítulo 1 y escribe desde la prisión, una circunstancia muy difícil. En el capítulo 2, cómo les da a ellos a entender y les da un modelo de cómo ser humildes. El capítulo 3, cómo tomó todo como basura y muestra el gran valor incomparable de Cristo y demás. Pero en todos estos capítulos, estos 4 capítulos, nos presenta una palabra que se repite aproximadamente 16 veces. Y es la palabra gozo. Entonces, por allí va el tema de lo que él está hablando en la misma epístola. Por ejemplo, otro texto, otro libro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 16, nos dice que si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Este texto, o en varias ocasiones aparece esta palabra, pero el enfoque que da tiene que ver con el sufrimiento. Nos va a mostrar el ejemplo de Jesús, cómo sufrió, pero todo lo soportó. Podemos ver cómo salió adelante. Nos presenta que el cristiano va a sufrir. ¿Y qué es lo que se debe hacer cuando el cristiano sufre? ¿Qué es lo que debemos hacer? Si vamos a la carta a los romanos, una palabra que se repite constantemente como justicia, justificación, es la palabra aquí esta y aparece 34 veces. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Esta palabra se repite bastante. Cuando alguien dice una palabra varias veces, es por algo. Siempre va a hablar de algo y de ello se va a explicar constantemente. Muchas veces vamos a un libro y vamos al capítulo y vamos a encontrar cómo una y otra vez sucede así. Si vamos a lo que es la carta que escribe Santiago en el capítulo 1, vamos a encontrar del versículo 19 al 27 o 25 cómo una palabra se repite constantemente y es la palabra. Ser oidores de la palabra, ser hacedores de la palabra.
permanecer en la ley de la libertad o en la palabra. Todo esto aquí parecen características, qué tratamiento se le debe dar a la palabra. Palabras que se repiten allí están, y es ahí donde encontramos cuál es la idea central, cuál es el foco. Esta palabra se va a presentar en un texto como el sujeto, y de ello se va a hablar el predicado. Muchas veces esto aparece y nos presenta el mensaje y lo que debemos entender de lo que el escritor quiso darle primero a conocer a la audiencia principal que en aquel momento se da y hoy a nosotros, teniendo siempre cuidado con lo que es la aplicación. Pero aquí podemos ver entonces en estas lecciones lo importante que es, primero, el contexto general y específico, el cuidado que hay que tener respetando el capítulo, respetando el libro y la Biblia en general, y también las frases que se repiten constantemente. Veamos esto siempre. Ahorita ponemos estos ejemplos en breve, pero hay mucho que podemos encontrar en la Biblia y si consideramos esto, vamos a poder ser buenos intérpretes de la Biblia. Siempre que vamos a un texto, veamos aquello que se repite. Siempre que vamos a llegar a una interpretación, consideremos el capítulo, consideremos el libro y los demás. Pero recordemos siempre que cuando vamos a llegar a una interpretación que nunca contradiga la Biblia. La Biblia no se contradice, sino que se complementa. Es inerrante. Y como dice aquí Santiago en el capítulo 1, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cómo la describe? Como perfecta. Así que todos vamos a considerar la ley de Dios. Aquí hace referencia al nuevo pacto, la ley de la libertad, pero sabemos que toda la palabra de Dios es perfecta y tiene lo necesario. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en estos momentos quedamos en esta lección, cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. Que Dios les bendiga.